continuando en el tema, pues estamos hablando de metrología. En la clase anterior estuvimos viendo qué era medir, vimos también el término magnitud y vamos a como afianzar, pues, como objetivo, pues, desarrollar conocimientos y habilidades para comprobar los parámetros de mantenimiento y funcionamiento de componentes y accesorios de equipo. Ahí dice maquinaria pesada, pero hasta nosotros aún no manejamos eso, pero sí para utilizar instrumentos como la regla, el compás y algunos que utilizamos para medir. Bien, vamos a entrar a las magnitudes y lo primero que debemos saber, pues, ¿qué son las magnitudes? Físicas, son propiedades de los cuerpos, sustancias o fenómenos que pueden medirse. Recuerden que medir viene de comparar un objeto con un patrón. En este caso, estamos aquí comparando o midiendo el diámetro de este tubo con respecto a una regla. Aquí estamos midiendo volumen, que es comparando el volumen de un líquido con un vaso químico que presenta una unidad de volumen. Y aquí estamos midiendo fenómenos, puede ser como la electricidad, que se está midiendo pues el amperaje o el voltaje, en este caso no sé qué se estaría midiendo porque no observo si es una pila o es otra cosa. Pues entonces, actualizando conocimientos, de nuevo vamos a tocar ese tema de cuáles son las unidades o las magnitudes físicas fundamentales. La masa, que la medimos en kilogramos, la longitud, que la medimos en metros, el tiempo, que lo medimos en segundos, la temperatura, que la medimos en Kelvin, la intensidad luminosa de un segundo, retomamos. Intensidad luminosa, que medimos de candela, la cantidad de sustancia que medimos en mol y la intensidad de corriente. Bien, de estas, las tres primeras, masa, longitud y tiempo, son las que más utilizamos en física y en química y, bueno, en las ciencias que vemos a diario. Bien, cuando hablamos de kilómetros por hora, nosotros nos relacionamos con el diario. Así que los que manejan observan el tacómetro o el odómetro del carro que mide la distancia versus el tiempo de recorrido de un auto. Entonces, cuando hablamos de kilómetros por hora, estamos hablando la rapidez o la velocidad que recorre el auto en determinado tiempo. Cuando hablamos de minutos, estamos hablando del tiempo que ha transcurrido o que transcurrirá. Cuando hablamos de metros cuadrados, estamos hablando de áreas. Cuando hablamos de metros, longitud. Cuando hablamos de kilogramos, masa. Y si hablamos de días, estamos hablando del tiempo. Bien, pues me cabe decirles a ustedes y rectificar y de nuevo que retomemos que existen dos magnitudes físicas, las fundamentales y las derivadas. Las fundamentales se definen sin necesidad de acudir a ninguna fórmula, o sea, que fueron las que ya vimos anteriormente en estas diapositivas que están aquí, donde ya esto está establecido mediante una unidad, o sea, no debemos aplicar ningún cálculo. Esas son las fundamentales. Se pueden obtener y determinar mediante una medición directa. Es decir, que si yo deseo medir longitud, la unidad de longitud es metro. ¿Ok? Y si yo quiero medir longitud en centímetros, esa no es una magnitud fundamental, es una derivada. Porque recuerden que las fundamentales son las que se miden directo con la unidad. Entonces, si hablamos de derivadas, las derivadas se derivan de las fundamentales. Recuerden que viene metros, luego centímetros, luego milímetros, decímetros y demás. Se obtienen en forma indirecta a través de la combinación de matemáticas o fórmulas
que relaciona a más de una magnitud o más, o una misma magnitud más de una vez. Ustedes eso lo van a entender mediante prácticas. Entonces, cuando hablamos de medidas directas, es aquella que se realiza aplicando un aparato, es el patrón que siempre les digo para comparar. Cuando, por ejemplo, utilizamos una cinta métrica para medir la distancia o el ancho de un objeto, en este caso la tabla. Esto es una medición directa porque estoy utilizando una cinta métrica. Y cinta métrica viene ya de una escala establecida, métrica, es decir, metros. Ok, ella tiene su unidad fundamental, el metro, pero también tiene algunas derivadas como son el centímetro, pulgadas y pies, y también yo creo que posee las yardas. Pero recuerden, cinta métrica mide metros como unidad fundamental. Las indirectas. Cuando hablamos de medidas indirectas, se obtienen mediante cálculos a partir de las directas. Longitud, ustedes saben que medimos metros. Y el tiempo lo medimos en segundos. Unidad de tiempo es segundos. Es verdad que el tiempo está la hora, el minuto, pero la unidad del tiempo es el segundo. Esa es su unidad fundamental. Si a mí me dicen que mida la distancia, el tiempo que demora un cohete espacial de la Tierra a la Luna, debo hacerlo en segundos porque es la unidad del tiempo. Pero si me lo piden que lo haga en día, entonces tengo que hacer un factor de conversión. Es una medida indirecta. En el ejemplo se puede ver cómo podríamos calcular el valor de la gravedad si tenemos que medir directamente el valor de la longitud y el tiempo. Después aplicamos una fórmula y obtendremos el valor. Ustedes más adelante van a ver eso de las fórmulas y demás. Hoy les voy a dar conceptos y quizás la otra clase tengamos la parte práctica. Vamos a ver los tipos de medidas. ¿Cuáles de las siguientes magnitudes se obtienen de una medición directa y cuáles se requieren utilizar fórmula o cálculo para expresarla? A ver, si yo hablo del tiempo, ¿se puede obtener con fórmula o como una medición directa? ¿Qué piensan ustedes? Chicos, si yo les digo... ¿Con fórmulas, profe? No, piensen en esto. El tiempo lo medimos nosotros con un reloj. ¿Es directo o indirecto? Recuerden que directo es cuando utilizo un patrón y lo observo directo. Es directo. Correcto. Entonces, cuando hablamos de área, ya hablamos del área de un cubo o el área de un plano y demás. Ahí sí tendríamos que utilizar fórmulas. A ver ahora, cuando hablamos de longitud, ¿con qué se mide longitud? ¿Con qué se mide longitud? Con fórmulas, profe. Con medidas, ¿no? ¿Cuál es la unidad de longitud? El metro. Correcto. Entonces, metro existe, ¿verdad? ¿Necesita fórmula para usar metro? No. No. Es una medición directa. Exacto. Entonces, el volumen, si utilizamos una fórmula, velocidad, ya ustedes saben que es kilómetro por hora, así que viene de dos cantidades, se utiliza una fórmula, y la masa, el cálculo de la cantidad de materia, la utilizamos con una balanza, así que es una medición directa. Todo lo que ustedes puedan hacer con ayuda de un patrón, llámese regla, metro, cinta métrica, balanza, o que viene de las unidades fundamentales, es una medición directa. Entonces, cuando hablamos de magnitudes físicas, dice, el área es una magnitud física fundamental o derivada. Bien, en antes hablamos de que era derivada. Vamos a decir, justifica
tu respuesta tomando como ejemplo el cálculo del área de la portada de este cuaderno. A ver, observen este cuaderno y explíquenme cómo ustedes podrían encontrar el área del mismo. ¿Cómo ustedes creen? No tienen que saberlo de una vez porque lo vamos a desarrollar. ¿Cómo ustedes creen que se podría hacer? Yo diría que por los aritos deberían haber como 1 centímetro de distancia de cada uno. Y se podría tener una idea de lo que mide el cuaderno. Correcto. Entonces tendría que observar el área de la magnitud derivada porque calculamos, por ejemplo, el área de la portada del cuaderno para midiendo su largo y su ancho. Largo y ancho son magnitudes fundamentales. Entonces, el área se calcula multiplicando ambas medidas. Largo por ancho. 20 centímetros por 60 centímetros me da a 600 centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro, sentido cuadrado. De esta forma, el área es 600 centímetros cuadrados. Para calcular el área se requirió aplicar la forma del área, que es igual a largo por ancho. Entonces ya de aquí en adelante yo puedo calcular el área de un cuaderno, el área de la cancha de basquetbol, de fútbol, el área de mi terreno, solamente multiplicando el largo por el ancho. Si lo mido en metros, o sea, 100 metros por 100 metros, serán 1000 metros cuadrados. Y si lo mido en centímetros, serán centímetros por centímetro, centímetros cuadrados, dice. Y para expresarla en la unidad de centímetros cuadrados, por esta razón decimos que el área es una magnitud derivada. En este caso se deriva porque es largo y ancho. Voy a terminar de aquí en la diapositiva. Entonces, tipos de magnitudes físicas. Lee atentamente el siguiente ejemplo y luego explica por qué razón se afirma que la velocidad es una magnitud derivada. ¿De qué magnitudes se deriva? Que era la que estábamos viendo antes, kilómetros por hora. Bien, en un viaje de Santiago a Temuco, esto es Chile, se hicieron las siguientes mediciones. El auto recorrió 690 kilómetros y empleó 8 horas en su recorrido. Si yo divido 690 kilómetros entre el tiempo empleado, me va a dar a la velocidad que el carro se desplazó en el tiempo. Entonces, por eso se dice que, que la velocidad es una magnitud derivada, porque viene de dos magnitudes diferentes, distancia y tiempo, kilómetros por hora. Se puede afirmar que el vehículo realizó el viaje a una velocidad por medio de 86,25 kilómetros por hora. De aquí en adelante, toda persona que aún no sabía manejar va a ver el tacómetro del carro y va a decir, ok, estamos avanzando a 25 kilómetros por hora. Es decir, que en una hora ese carro va a recorrer 25 kilómetros.